Hola, hola. Bueno, como esto es un proyecto vivencial, esto no es un proyecto muerto ni superficial, sino es verdadero. Quiero contarte que estaba aquí organizando todo el tema del orden de los videos para publicitar el podcast. Y me salió un short de YouTube muy intenso de un terapeuta. Dice, dile esto a tu pareja violenta. Es la imagen de una mujer con una bebita en brazos y el padre de la bebita. Y entonces ella lo mira y le empieza a preguntar y le dice, ¿qué haría si tal? Y le describe todas las situaciones de violencia a las cuales él la ha sometido a ella. Entonces le dice al chico, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a la niña si ella te dijera que está con un hombre que le ha hecho todas estas cosas? Mm, y él le dice, le diría que lo abandonara y que tiene una extraordinaria mamá. Y él le entrega la bebita y se va. Entregar este contenido no es fácil. Quiero decirte que yo he hecho parte de, de muchos procesos en donde hoy en el territorio en el que yo me muevo, eh, las luchas, los sentimientos, las emociones tiran y tiran con mucha fuerza, sobre todo porque hace poco hubo 2 feminicidios en contra de 2 niñas, entonces necesariamente todo ese resentimiento sale a flote. De hecho, por ahí en mi canal encuentras un video que habla de eso. Bueno, habla de muchas cosas, pero al final hablo de eso. Y es muy importante el tema del ser muy responsable con lo que uno propone y con lo que uno difunde. Entonces, por eso titulaba este video y bueno, y entonces, ¿qué hacemos con las violencias? ¿Y las violencias son de género o de qué son las violencias? Yo no creo que las violencias sean de género. Y es muy fuerte decir esto porque durante muchos años trabajé en esto. Pero también el mensaje que quiero mandar como líder es que tenemos derecho a retractarnos, tenemos derecho a reconocer que nos hemos equivocado y tenemos derecho a reconducir nuestro camino también. Y no para negar lo que fuimos, no, sino para honrar lo que fuimos y crear algo mejor o crear algo nuevo a partir de lo que fuimos. Entonces, para explicarte qué hacer con las violencias, tengo que decirte que desde mi experiencia profesional, atendiendo casos, ¿sí? Y viendo esos casos en mi propia piel, cuando digo mi propia piel es en seres humanos de mis afectos muy cercanos, puedo entender que el tema de las violencias de pareja no son solamente violencias de género, son violencias de género y son violencias afectivas, son violencias relacionales y son violencias que tienen una base y esa base se llama codependencia emocional. Cuando yo soy una persona que tiene patrones hacia la dependencia emocional porque soy una persona que fue educada en medio de las carencias emocionales y afectivas, yo establezco patrones de relación desde la manipulación y el control. Y eso no le pasa a los hombres, eso le pasa a los hombres y a las mujeres. Las mujeres y los hombres desarrollamos relaciones de apego no sano. El apego tiene un nivel saludable que es ese apego llamado compromiso, en donde yo reconozco el valor que tiene otro ser humano en mi vida y en base a ese apego sano o compromiso yo sostengo una relación a pesar de las adversidades. Pero cuando yo lo que tengo es un apego no sano, producto de la carencia emocional y afectiva, yo empiezo a establecer relaciones de manipulación. Entonces, cuando me hago la pregunta, ¿y entonces qué hacemos con las violencias? Es importante reconocer que el tema de las violencias de pareja son violencias multifactoriales, multisistémicas y que cada caso es único porque cada pareja es única y cada ser humano de esa pareja tiene una historia. Entonces, para poder hablar del tema de las violencias,
hay que ser muy respetuoso a la hora de meterse en esto, porque la vida de cada mujer y la vida de cada hombre es una, y esa vida tiene una historia, y esos patrones de los cuales viene cada uno de los seres humanos de esa pareja es único. Entonces eso se va complejizando. Entonces, pretender seguir lanzando categorías o comprensiones ideológicas, es decir, esta idea que yo tengo va a aplicar a todo el mundo, no es verdad, es falso. Por eso no funcionan las políticas públicas, porque están diseñadas desde arriba para abajo, no desde abajo para arriba. Si escucháramos a las víctimas del machismo, que son hombres y mujeres, si escucháramos, podríamos saber que estos casos no son nada fáciles de abordar, porque lo que hay de por medio son unos factores multisistémicos, multifactoriales. Bien, entonces en este video te voy a decir que hay un antes y un después, hay un antes y un durante. Hay un antes de la relación violenta, digamos caótica y que estalla ya, y hay un antes. ¿Cuál es ese antes? Ese antes es donde muchas personas que hacen parte del mundo feminista no quieren trabajar. Esa parte antes es donde muchos políticos y políticas, que para mí no son políticos ni políticas, sino son proselitistas de sus ideas y sus intereses, no quieren trabajar. Y es en la prevención. Y más complicado se torna aún cuando hubo un movimiento fuerte que quiso ingresar en los colegios una comprensión alrededor del tema de las relaciones, pero esto se tergiversó de una manera masiva y se imposibilitó la probabilidad de que se hablara de relaciones afectivas y de conciencia emocional en los niños y en las niñas. Yo vi las cartillas y yo no veía que se le estuviera diciendo a ningún niño ni a ninguna niña que se volviera gay o homosexual o lesbiana o nada por el estilo, sino que se estaba hablando de la posibilidad de que los niños y las niñas empezaran a explorarse desde su mundo emocional. Independientemente de todas estas cosas tan masivas, precisamente el tema es que hablar de un antes implica entender que hay un ser humano, hay dos seres humanos en una relación de pareja. Y que esos dos seres humanos, dependiendo del nivel de salud emocional con el que llegan a la pareja, dependiendo de eso, puede determinarse desde ya cuáles son las probabilidades de que esa relación se vuelva una relación violenta. ¿Ok? Bien. Entonces, yo estoy convencida de que si seguimos desde las lógicas de los patrones defensivos y tal, desde ahí, y si los hombres y las mujeres llegamos desde esos lugares de desconfianza a la relación, como ya lo dije en los otros videos, si no podemos reconocer todos esos lugares de los que ya hablé en los videos, va a ser muy difícil que no podamos, o sea, va a ser muy difícil que podamos escapar a los círculos violentos. Bien, ahora, ¿qué hacer cuando hemos tenido una relación violenta? ¿O cómo se construye una relación violenta? Bueno, las relaciones violentas se construyen porque yo empiezo a ejercer un lugar de control, dado que pienso que el otro me pertenece. Pero esto, amores, hombres y mujeres, esto no le pasa solo a los hombres, también le pasa a las mujeres, porque la cultura del amor posesivo y romántico desde la dependencia, que el problema no está en el amor romántico, el problema está en la figura de la dependencia amorosa, de creer de que yo dependo del otro, de ese otro ser humano. Cuando yo llego desde esos lugares a la relación, empiezo a ejercer dispositivos de manipulación y de control. Y esos dispositivos de manipulación y control son micros y van creciendo y van creciendo. ¿Qué es lo que hace que esto estalle? La primera fase, que es la primera fase del enamoramiento en las relaciones, no permite ver esas microviolencias. La microviolencia de que te revise el celular, la microviolencia de dejar que tú definas cómo me vestí, porque me gusta que me digan, porque tal vez estoy buscando a mi padre y entonces me gusta sentir
que necesito un hombre que me esté controlando porque yo lo que siento es que necesito que me protejan porque no tuve un papá, ¿sí? Cuando empiezo a reclamarle la presencia al hombre de una manera desenfrenada, ese hombre aprende que necesita estar ahí permanentemente. Y entonces, ¿qué empieza a sentir? Empieza a sentir un espacio de control sobre esa mujer. Pero esa mujer determina muchas de esas conductas en el hombre, ¿sí? De hecho, quiero decirte que para mí fue muy impactante durante estos años de transformación y de creación de toda esta mirada de la vida tejedora, el poder haber asistido al libro de Luis Bourdieu, que escribió Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y el libro de la sanación de las 5 heridas, en donde ella habla de 5 heridas. Una de ellas es la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de traición y una cuarta herida que voy a parar el video porque la voy a ir a buscar. Tenme paciencia. Volví. Injusticia. Abandono, traición, rechazo, humillación, injusticia. Esas 5 heridas cuando no hemos sido personas sanas, educadas, no, ¿cómo decirlo? Sanas, me refiero a protegidas por entornos saludables, es decir, con la figura de una figura paterna, una figura materna, no estoy hablando de una obligación, estoy hablando de que el vínculo de un ser humano con su papá y con su mamá es un vínculo fundamental, fundamental. Entonces, cuando no hemos podido tener esas relaciones, esa construcción de nuestra identidad, de nuestra seguridad a partir de esas dos figuras, de esas dos energías, tanto para hombres como para mujeres, empiezan a manifestarse y por muchos tratos que vivimos, se manifiestan esas heridas en nosotros. Lo impactante para mí fue poder canalizar y entender que en los patrones de violencia doméstica o violencias de pareja hay dos heridas muy determinantes. Una de ellas es el abandono y otra la herida de rechazo. Estas dos heridas tienen dos máscaras. Es decir, cuando yo tengo esa herida, yo empiezo a entrar en un arquetipo o en una máscara en mi patrón de conducta. Y algo que yo he podido analizar en los patrones de las relaciones violentas es que generalmente la mujer que es violentada, es que no quisiera seguir diciendo que la mujer, porque ambos seres humanos son violentados y eso es hacia donde tenemos o no tenemos, podríamos elegir caminar. Quisiera salir de ese discurso impositivo muy propio del que vengo. No es que tengamos, es una posibilidad contemplar la perspectiva de que en una relación violenta ambos son víctimas de la mala gestión de sus emociones, o no la mala, la ignorante gestión de sus emociones, de no tener posibilidades asertivas, saludables y trascendentes a nivel existencial de poder superar todos esos dolores, y llegamos a la pareja con esos dolores. Entonces, las mujeres que están en una situación violenta tienden a tener un patrón de la herida de abandono. Y la herida de abandono es la herida del controlador. O sea, la máscara de la herida de abandono es el controlador, la controladora. Y el patrón en un hombre violento, que está en una situación violenta, en una relación de violencia, es un patrón de un hombre huidizo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo contemplo de esta manera. Hay una mujer que necesita que ese hombre esté, que quiere que ese hombre esté, pero no quiere que ese hombre esté de esa manera autoritaria ni controladora que le propone el modelo machista, pero quiere que esté, necesita que esté. Entonces empiezan a crear un montón de discusiones, de peleas, ¿sí? En donde el hombre lo que quiere es retraerse, el hombre quiere huir, porque también tiene su propia herida, esa herida de rechazo. Entonces él quiere huir del conflicto, él quiere escapar y ella no quiere que lo deje, que la deje. Entonces es como, dime, pero explícame por qué tal, y le habla y le habla y le habla al hombre, y el hombre no tiene esas posibilidades porque no las tiene desarrolladas, no porque no tenga la capacidad. Bajo el concepto de neuroplasticidad, el hombre también puede tener eso, pero como no tiene esa posibilidad desarrollada,
esa habilidad desarrollada, entonces, ¿qué hace? No sabe cómo responder a ese discurso constante de la mujer, bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué hace? ¡Pah! Estalla. ¿Cómo estalla? Con un golpe, con un empujón, con un tal. ¿Sí? Y empieza. Y cuando miramos, por ejemplo, las películas de que han mostrado violencias de género, de violencias de pareja, perdón, se me sale el chip, eh, hay un gran conflicto interno en el hombre que está maltratando físicamente a una mujer. Pero también para el hombre es un maltrato el ver a su mujer llorando, el ver a su mujer gritando, para él eso también es violento. Eso también es violento. Entonces creo que es indispensable dejar de hacer proselitismo de nuestras ideas y proselitismo de nuestros propios dolores a través de posturas pseudofeministas o pseudomachistas o machistas o de pseudo nuevas masculinidades. Creo que es importante proponer un enfoque de humanidad. Me encantaría conocer más frecuentemente seres humanos en Boyacá que no hayan sido sometidos a violencias físicas, psicológicas, simbólicas. Todos hemos sido educados en la violencia, hombres y mujeres. A los hombres se les ha sometido siempre a... Hace poco tuve una conversación con un amigo que me contaba cómo su papá lo había llevado a un prostíbulo para, para ejercer su masculinidad, o sea, para demostrar su hombría. ¿A cuántos niños desde chicos les dijeron, no llore, no sea maricón, no sea nena, usted no es una vieja? Yo vivo en contextos así, pues yo vivo en el campo y eso sigue pasando. ¿Cuántos, ¿Cuántas dinámicas de hombres en los colegios no giran alrededor de a cuántas chicas te ligaste? Y hoy, ¿cuántas chicas no presionan en el entorno estudiantil a las chicas por tener sexo? Y tú ya tuviste sexo y tal. Entonces decir que los temas de violencias de pareja obedecen a algo reduccionista, como el tema del hombre violentador, machista y tal. No, no es tan, no, creo que no es tan contributivo. Creo que es indispensable bajar las banderas y cambiar las banderas por nidos. Bajemos las banderas y convirtámoslas en nidos para hombres y mujeres. Este perfil de la vida tejedora, este proyecto y esta casa, esto que yo soy, quiere ser eso, quiere ser un nido para hombres y mujeres. Y decir, de a poquito nos vamos quitando las espinas, nos vamos quitando las heridas de mi padre que violó a mi madre y yo lo vi, de ese padre que yo no quería ser, pero que nadie me enseñó tampoco cuál podría ser la figura de un padre alternativo. Me voy quitando de encima las espinas de mi abuela violada, de mi madre violada, me voy quitando esas espinas y voy diciendo, alguien más, alguien más sufrió en todo esto y es el hombre. El hombre también ha sufrido, solamente que no existen movimientos tan fuertes que muestren el dolor de los hombres. Pero yo que llevo unos años caminando en una red, o caminé, porque ya no estoy ahí, caminé en una red con hombres desde otras posibilidades, escuché sus dolores y también vi sus imposibilidades y su vergüenza de cómo me paro frente a una mujer, yo como hombre, cuando todo lo que han hecho mis ancestros ha sido maltratarlas, con qué dignidad y con qué confianza en mí mismo, con qué confianza y con qué seguridad me paro para poder expresar mis necesidades cuando la mujer que tengo al frente carga consigo el dolor de su madre, su abuela, su tía, su prima y un montón de mujeres violentadas. ¿Cuándo vamos a parar este círculo de violencia social en torno alrededor de las violencias de pareja? Creo que es más fácil asumir que necesitamos empezar a promover espacios de educación y de cuidado a los niños y a las niñas, a los niños de sus emociones, de su cuerpo. Decirle a un hombre, o sea, para mí ha sido muy revelador poderle decir a un niño, a un joven,
No tienes por qué acostarte con otra chica si tú no quieres. He tenido que acompañar niños que se sentían incómodos porque, o jóvenes que se sentían incómodos porque sus compañeras les presionaban a tener sexo y ellos no querían. Entonces todo esto está en el antes de una relación violenta. Todo esto. Y mira, podría durar horas hablando y describiendo microviolencias en contra de los niños y las niñas. Violencias de roles de género. Pero violencias también afectivas. Porque es afectivo que a un niño lo presionen que para poder construir su identidad como hombre tiene que ligarse a 10 niñas o besar a 10 niñas o tocarlas. Es violento que las niñas en los colegios agarren a los niños y les digan que si no la coge y si no la posee, digamos, es un maricón. Y eso está pasando hoy, ¿sí? Y está pasando desde hace años. Recuerdo mucho. Lo que pasa es que en ese momento yo era muy vulnerable y creía mucho en los referentes. Y me dejé llevar más por los referentes externos que por mi propio corazón. Pero recuerdo mucho una mujer que atendí cuando yo era practicante de la Casa de la Mujer, hace muchos años, por allá en el 2007 más o menos. Y me impactó mucho escuchar a una mujer que me dijo, es que no es que nos da, no es que me da, ahora es que nos damos. Y niños y niñas siguen creciendo en esos contextos. Entonces, el problema es demasiado complicado y muy complejo como para reducirlo y meterlo en categorías. Para mí, el trabajo y el tragoso está en acompañar seres humanos que puedan ser agentes de cambio desde sus relaciones primarias, con sus padres, con sus hermanos, desde ahí, y ese es el llamado, con que tú que me estás escuchando no tomes partido, jamás, nunca, jamás tomes partido en una relación violenta por ninguna de las dos partes. Nunca digas, a esa le gusta que le peguen, y tampoco digas, ese macho no sé cuántos. No, nunca tomes partido por ninguna de las dos partes, sino desde un solo lugar, que es la compasión. Porque las violencias de pareja sostenidas por la codependencia emocional son enfermedades. Es una enfermedad. Es estar en un espacio de toxicidad mutua, en un ambiente donde hay mucho dolor y mucho sufrimiento mutuo, y yo no te quiero golpear, pero vuelvo y te golpeo porque otra vez volví a perder el control, y yo no quiero que me golpees, pero tampoco quiero que me dejes, porque creamos esto, porque nos casamos, porque nos propusimos crear una familia juntos y hay hijos de por medio. Entonces, ¿cómo mando todos estos sueños? ¿Cómo mando todo este proyecto de vida a la basura? Porque, porque no logro que no me pegues, pero tampoco logro yo no encontrar la manera de comunicarme contigo, ni tampoco te conozco. Entonces, es demasiado complicado. Entonces, vuelvo al tema de más o menos del eje de explicación. El antes es entender que acá hay que trabajar en la prevención. Hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en la prevención. Y la prevención en el medio ya de la pareja pasa porque yo todo el tiempo esté haciéndome responsable de mí mismo y de mí misma, como ya lo he dicho en otros videos del podcast. Yo me hago cargo. Yo. Me hago cargo de que soy una mujer herida por mi cultura. Porque aunque tal vez nadie me haya golpeado a mí, de pronto a mi madre sí, de pronto a mi tía. Y si yo no viví, pero caí en el combo de mis amigas que las golpearon, cargo con esos resentimientos, como me decía ayer una vecina aquí en la casa. Entonces yo me hago cargo de eso. Pero también me hago cargo de que el que está al frente también es un hombre con heridas, que también viene de esta sociedad violenta y machista. Entonces, ¿cómo nos tratamos con cuidado? ¿Cómo somos cuidadosos? ¿Cómo empezamos a entrenarnos? Y sabemos y partimos del hecho de que vamos a tener conflictos. Vamos a tener conflictos. Entonces, ¿cómo tú y yo como pareja nos empezamos a entrenar para resolver esos conflictos? Sabiendo que va a haber un montón de gente a nuestro alrededor que se va a querer meter, y generalmente se va a querer meter desde la posición dual. Y la posición dual es que siempre tiene que haber un malo y siempre tiene que haber un villano para que exista una víctima. Las relaciones de pareja no pueden seguir siendo eso.
Las relaciones de pareja deben ser espacios de dos seres humanos que tienen que colaborarse y acompañarse, a vivir, a sanar lo que tengan que sanar y a crecer también como seres humanos en sus sueños y en sus proyectos. Si ya estamos en una situación de violencia, si ya estamos en una situación en donde hay golpes, donde hay tal, y es una situación cíclica en donde se sostiene el ciclo, es decir, pelean, se golpean, se dejan, vuelven, se golpean, se dejan tal. Sé que lo que voy a plantear es muy utópico, pero ¿qué hacer? Yo estoy convencida de que hay que entrar desde un punto de vista espiritual a acompañar a estas personas. ¿Para qué? Para que puedan tomar distancia, no para que se separen, porque la separación de esa relación le genera dolor a esas dos personas. Esa separación les genera dolor. Por eso ellos no se separan, porque siguen, porque debajo se aman, en un amor no sano, en un amor que no es asertivo, en un amor que está desde la carencia, en un amor que está desde el control, en un amor que crece a partir de la codependencia. Pero para esas dos personas ese es el amor. Entonces necesitamos poder apoyar a esas dos personas para que tomen distancia y esa gran adicción sumada al maltrato mutuo que va poniendo en detrimento la confianza en sí mismos, el autoconcepto, destruyendo el autoconcepto, la autoimagen de esas dos personas y por ende su autoestima, necesitamos que esas dos personas tomen distancia y puedan salir del espacio enfermo y lleno de neurotransmisores desequilibrados. Hay mucha tristeza, hay mucha angustia, hay mucho cortisol, hay muchas cosas ahí mezcladas y muchas voces. Entonces es muy tóxico eso, es muy enfermo todo eso. Entonces si salimos de ese espacio, podemos empezar a acompañar a esas dos personas para que se recuperen a sí mismas. Y el momento no es momento de hablar de la relación. Quien quiera acompañar realmente de una manera respetuosa a una situación, a una mujer, a un hombre que está en una situación de violencia, nuestro rol no es pedirle que termine su relación o que lo deje o que se separe, y menos aún cuando hay hijos de por medio, menos aún, porque ese es otro factor que complejiza muchísimo los espacios de apego. Entonces, ¿qué se requiere? Empezar a decirle, ven, en este momento no pienses en Juana, no pienses en Pedro, ven, hablemos de ti, hablemos de qué te hace sentir bien a ti, hablemos de por qué estás así, hablemos de tu pasado, acompañémonos a sanar, a entender qué es el amor para ti, entender qué es la dependencia, entender qué es lo que tú esperas del otro, qué son las expectativas, empezar a pensar en ti. Y cuando digo en ti me refiero tanto en el hombre como en la mujer. Y cómo podemos de pronto empezar a ser buenos amigos, buenos compañeros, tías, hermanos, abuelos, primos, porque para eso tendría que contar la familia. Y por eso digo que me da mucha, a veces me da hasta tristeza, porque siento que hablarle de esto a mucha gente es ridículo. Pero generalmente los niños y las niñas que crecen en estos ambientes y que sus papás se separan, generalmente sus padres lo que hacen es ir a meterse con otras parejas, a seguir reproduciendo esos círculos de violencia. Porque las siguientes parejas también tienen situaciones de violencia y tienen más hijos y niños y niñas criados en esos contextos. Y después nos preguntamos por qué. No, pero no defendamos la familia, no. Claro que hay que defender la familia, pero no la familia a costa de la dignidad de las personas que integran esa familia, sino la familia entendida como el vínculo, la familia entendida como que si un hombre y una mujer en algún momento se encontraron, es porque en algún momento tuvieron la ilusión de que a partir de ese encuentro iban a poder formar una relación de pareja, una familia, con o sin hijos, porque en algún momento hubo un sueño, en algún momento hubo un sentimiento de amor. Pero cuando estas voces externas llegan, producto del miedo, porque es el miedo el que siempre está sustentando todas estas visiones,
cuando llegamos a esos lugares, siempre llegamos desde, no, ¿cómo lo hacemos? Separémonos, no sé qué, y él es el malo, o ella es la mala, no sé qué. Imagínense un hombre y una mujer violenta, ¿cómo le explicas tú a una mamá, a la mamá de un hombre, que la mala es, que el malo es él? Aquí me viene a la cabeza la película de La Cabaña, que se las recomiendo un montón, un montón. Y la parte en donde el protagonista se encuentra con sabiduría. Si tú, si tú fueras la mamá de ese hombre, ¿cómo te sentirías si te dicen, vamos a decir, tú eres la mujer que está acompañando a la mujer víctima de violencia o víctima de una relación violenta? Víctima de una relación violenta. Si tú fueras la mamá del agresor, del supuesto agresor, ¿cómo te sentirías? Es muy duro para una madre decirle que su hijo va a ir a parar a una denuncia en la fiscalía por violencia intrafamiliar. ¿A qué mamá le gustaría escuchar eso y decir, uy, si Chino se equivocó, váyase para la cárcel? Yo me voy con mi nuera. No, no es tan fácil, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces, bueno, moción de suficiente ilustración. Mi llamado es a que podamos acompañar a los dos seres humanos que están en esa relación y podamos entender a esas dos personas como responsables de una relación. Por eso digo, no soy yo la víctima de él, no. Yo soy víctima de una relación violenta que yo ayude a construir. Yo, hombre, soy víctima de una relación violenta que yo ayude a construir. Yo, mujer, soy verdugo de una relación violenta que yo ayude a construir. Yo, hombre, soy verdugo de una relación violenta que yo ayude a construir. Porque ambos, para la experiencia del otro, de la otra persona que está al frente, yo también soy verdugo por muchas de mis acciones. Porque lo que hay en medio es una incomprensión. No nos comprendemos, nos herimos, nos dañamos y eso va creciendo, 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 hasta que terminamos en cosas tan terribles como un feminicidio. ¿Mm? Y dado que al hombre es al que menos se le acompaña, bueno, pues ¿no les parece como algo bastante 1 más 1 es 2? Que los perpetradores de los feminicidios sean precisamente hombres, porque, y que eso, o sea, ¿no les parece 1 más 1 2? El que el hombre es el que menos se le acompaña socialmente, psicológicamente, simbólicamente. Al contrario, él es el culpable de todo. Entonces, siento muy importante que las personas que realmente tengan una vocación de servicio a estos temas, vocación de servicio es muy diferente a un deseo de sanar mi propio resentimiento. Es muy diferente tener vocación de servicio a las mujeres y hombres víctimas de relaciones violentas que tener sed de venganza. Y lo dice alguien que pasó por ahí. Por eso siempre me voy a atrever a decirte, mira toda mi historia, mira todo mi perfil de Facebook y mira que no soy nadie para decir esto está mal, aunque mi lenguaje a veces me equivoque. Creo que la alternativa es salir de estos patrones y de estos patrones tan inconscientes y tan duales y poder abrazar desde quienes tengamos realmente el servicio, la vocación de servir a estas circunstancias, poder abrazar a estos dos seres humanos y posteriormente, como ya lo dije, acompañarlos a recuperar un poco su propiocepción, es decir, recuperar un poco la percepción de que son personas, yo no soy un objeto de ella, yo no soy un objeto de él, yo no soy, o sea, no es él el que tiene el poder sobre mí, yo soy la dueña de mi poder, yo soy la dueña de mis emociones, yo soy la responsable de mi vida, yo soy el responsable de mi vida, yo no soy solo una cosa que ella pide que yo sea, yo soy un ser humano, yo tengo principios, yo tengo una ética, yo tengo unos valores. Que cada una de esas dos personas, hombre y mujer, puedan hacer eso, es responsabilidad de quienes les acompañamos. Primos, hermanos, familiares, amigos, organizaciones, sistemas de salud, comisarías de familia, etcétera.
entendiendo que esas dos personas están en medio de una toxicidad, que ya puse pues varias herramientas para entender esa toxicidad, como el libro de las 5 heridas. Y posteriormente, cómo empezamos a facilitar cuando esas dos personas de alguna manera salgan de esa atmósfera tan dolorosa, puedan respirar y decir, bueno, aquí qué pasó, yo en qué me equivoqué, yo, porque yo no puedo cambiar al otro. El sueño de la mujer es que su compañero cambie, pero el sueño del hombre es que su compañera cambie. Si yo puedo reconocer yo en qué me equivoqué, yo en qué me equivoqué, y ella puede reconocer en qué se equivocó, y podemos llegar a conversar y decir, oye, te pido disculpas porque yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Te pido perdón porque yo hice esto, esto y esto y esto y esto. Mis necesidades son estas y estas y estas. Mi necesidad es esta y esta y esta. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? Y esas conversaciones idealmente tendrían que estar acompañados por mediadores con herramientas, con mediadores que sean ecuánimes, neutrales y que estén al servicio de la vida, del amor, de la consideración, y no que estén al servicio de un bando u otro. Entonces, ¿para qué? Para que progresivamente se vaya restableciendo la confianza en sí mismo y la confianza en la relación. Y ahí sí puedan determinar si quieren o no quieren estar juntos. Y si realmente lo que les ataba a esa persona era el amor o era solamente la necesidad. Yo personalmente no conozco, las estadísticas no muestran que hayan muchos índices de relaciones saludables. De hecho, las cifras de matrimonios que eran sostenibles en mucho tiempo eran matrimonios que se sostenían precisamente porque había adaptación a situaciones de violencia, pero no había realmente plenitud ni felicidad. Y ahora lo que tenemos es que mucha gente elige que no quiere tener relaciones porque las relaciones son un problema, pero aún mucha gente se sigue casando. Y, y bueno, hay que ver las estadísticas. Entonces, por eso creo que las comparaciones son odiosas, y que tal vez la clave es dejar tanto ego, dejar de creernos con el derecho de hablar y hacer grandes manifestaciones para hablar de esto y de aquello. Lo dice alguien que hizo esas manifestaciones. Y ser un poco más responsables y elegir una pareja. ¿Tú realmente estás comprometido en la lucha contra las violencias de género y las violencias de pareja? Acompaña a una pareja, acompaña a una, constante, de manera constante. Acompaña desde los derechos humanos a ese hombre y a esa mujer. Y mira si eres capaz realmente de acompañar a esa pareja a la plenitud y a la salud de la vida. Ese sería mi aporte, y finalizo diciendo que no perdamos de vista que nos guste o no nos guste la figura de la familia, hay niños y niñas de por medio. Y si un hombre y una mujer se juntaron y dieron vida a un nuevo ser humano, ahí hay una familia. Ahí hay un vínculo que tiene una corresponsabilidad con un nuevo ser humano. Y ese nuevo ser humano no merece estar en medio del fuego cruzado. Ese ser humano se merece a un padre y una madre juntos, acompañando el proceso de crianza. No necesariamente como pareja, no necesariamente como pareja, pero si trajeron a ese niño al mundo, ese niño merece que los dos que produjeron las células para que ese niño existiera o esa niña existiera, le ofrezcan la posibilidad de tener una vida propia, y no que le hereden todos sus resentimientos, sus dolores, sus miedos, sus violencias, etcétera. Entonces, acompañemos estos casos de manera responsable, de manera menos pasional, de manera más empática, más humana y más real. Y agradezco a las personas que escucharon todo el podcast, y bueno, abierta a la conversación y abierta a acompañar también a quienes quieran entrenarse más en sanar, porque todos y todas venimos de estos círculos violentos de una u otra manera, de manera directa o por nuestros ancestros o ancestras o nuestros sistemas familiares. Quienes realmente se quieran entrenar en acompañar de manera más amorosa y más responsable, menos mediática, reactiva y pasional y egoica, sino que realmente nos interesa el bienestar de los seres humanos y las mujeres y los hombres, y los niños y las niñas, bueno, el servicio ahí está para las organizaciones y los colectivos, y a nivel individual, familiar. Bueno, ya conocen ahí en el catálogo todos los servicios de la vida tejedora. Así que eso, un abrazo grande, muchas bendiciones, y espero que el podcast tenga el efecto que quiero crear,
y que Dios me proteja del ostracismo, de la violencia. Gracias.